Entonces, bueno, vamos a empezar a poner en claro varias situaciones. Primera cuestión, la carta de porte tenemos que ubicarla en qué tipo de documento es y para qué sirve. Porque el primer error que cometió el SAT, y digo lo cometieron ellos porque utilizaron un uso y costumbre y la quisieron convertir en ley, es tratar a la carta de porte como factura. Y digo porque pues, al final, para cobrar una operación, a ver, la carta de porte es un documento, a ver, sí tiene una validez jurídica, claro que la tiene, y la tiene bajo ciertos requisitos que vamos a ver. Es un documento que prueba la existencia de un contrato. Entonces, esto es muy importante porque la carta de porte en sí misma, como documento aislado, no nos sirve si no existe un contrato. Y hago la aclaración porque hay muchas cosas que de pronto me preguntan, sobre todo las empresas estas de fletes, que me dicen, oiga, contadora, y es que la norma oficial y tal y cual, no, me parece el contrato. O sea, la carta de porte lo único que demuestra es que hay un contrato de prestación de servicios donde tú vas a mover una mercancía del punto A al punto B, la vas a entregar y punto, fin de la... O sea, para eso sí. Y entonces, si es un problema, por ejemplo, que no tengas un contrato o que en el contrato ciertas cláusulas de la prestación de servicio, pues a lo mejor no las tomes en cuenta. Eso sí, pero de alguna manera, una cosa es el contrato, otra cosa es la carta de porte, que prueba la existencia de ese contrato, y otro documento sería tu factura. Por eso es muy importante que distingamos que para cada, digamos, operación, pues hay un documento, ¿no?, específico. Informa acerca de los términos en que se produjo el acuerdo y atribuye derechos sobre la mercancía. ¿Por qué es importante la carta de porte? Bueno, ahí te va. Al transportista le dicen, mira, llévate estos balones de fútbol, te los llevas de Puebla a Veracruz, ¿no? Bueno, allá los entregas. Y vamos a suponer que pues llega, entrega los balones y una de dos, o le dicen, no, pues aquí no es, no se lo reciben, no sé, dicen, no, pues es que no, yo no solicité esa mercancía, entonces, pero ya llegó, no, ya trae los bienes. Y entonces, dependiendo, ¿no?, el contrato, después de cierto tiempo, si esa mercancía no es entregada o no es reclamada, con la carta de porte se puede justificar, digamos, la posesión de esa mercancía que se traslada y se puede enajenar, por eso es importante. Pero es muy distinto a decir que la carta de porte pues es la factura de las mercancías, son dos cosas distintas. O sea, cuando enajenas la mercancía, independientemente haces una factura, y esto es nada más para amparar el transporte. ¿Por qué? Porque una vez que se entrega esa mercancía, con eso compruebas que la entregaste. ¿Y a quién se la entregaste? Pues para que te paguen el servicio. Y si por alguna situación no se entrega, con ese comprobante puedes hacer uso, ¿no?, de esa mercancía en un momento dado enajenar. Además, en algunos casos es exigible por parte de la autoridad si se precisa hacer una comprobación, que esa es la parte mediática de esto. O sea, aquí la preocupación es que hay autoridades que pueden verificar ese transporte y pues hay que mostrarles un documento. Y esa es también la razón de existencia de esta carta de porte. Y pese a que su función es conocida más bien por la de servir como recibo de la mercancía por parte del transportista, también tiene otras aplicaciones prácticas en el comercio que varían dependiendo del medio de transporte. Por eso ahora que vemos que pues hay distintas maneras de transportar la mercancía, vía marítima, vía férrea, vía aérea, para cada tipo de movimiento, para cada tipo de medio de transporte, encontramos que por eso hay incluso hasta renglones adicionales que se deberían de llenar. A ver, un ejemplo, bueno, vamos a ponerlo por acá. Estos puntos, así que me di a la tarea de desglosar las funciones de la carta de porte, porque como estamos analizando, es un documento que ya existía, entonces tenemos que partir de ahí. Efectivamente, es un comprobante que nos sirve como un comprobante de recibo de las mercancías, ¿sí? O sea, a ver, te van a entregar tal mercancía con tal característica en tal momento, ok, entonces tú acreditas que esa mercancía efectivamente sí se entregó y obviamente sí se entregó, ¿no?, en buen estado, ¿no? ¿Qué más? Prueba el contrato del transporte entre el cargador y el porteador, ¿sí?
Y aquí hay un punto notario muy interesante, dice, puede servir como factura de la compañía de transporte por el tema del servicio, el servicio ofrecido. Y bueno, aquí quiero hacer una aclaración. Antes de que brincáramos al uso de los documentos electrónicos, ¿se acuerdan cuando todo era en papel? Cuando todo era en papel, había empresas de transporte que utilizaban la carta de porte como factura. Porque vamos a ver que trae un espacio donde se le llena quién va a ser el transportista, incluso se pone hasta el precio, ¿no? Del flete y ya. Entonces, había empresas que decían, bueno, pues ya te estoy entregando la mercancía, estás verificando que ya se cumplió con el servicio, pues págame, me debes 15,000 pesos, ¿no? Del flete. Entonces, por eso, cuando era en papel, todo, había empresas que utilizaban la carta de porte como una factura. ¿Qué fue lo que pasó? Cuando empezamos ya a brincar al uso de documentos electrónicos, pues nos dimos cuenta que para cobrar un servicio, pues tenía que hacerse una factura, un CFDI, ¿no? Entonces, se dejó de utilizar a la carta de porte como factura, pero de ahí viene la historia de por qué en un momento dado algunos transportistas llegaban a utilizar la carta de porte como factura. Es un documento negociable que se puede intercambiar por dinero y permite que los bienes a que hacen referencia se puedan enajenar, que era lo que yo te comentaba, digo, en el caso de que no se entreguen, ¿no? O no se reciban. Y también es un documento que es un título de propiedad de los bienes y se le da a conocer a la compañía naviera contra la presentación del documento original firmado para reclamar precisamente esa mercancía. Por eso es que dependiendo del tipo de transporte, vamos a ver que este documento tiene incluso a veces validez con otro tipo de documentos. Y es incluso hasta un tanto peligroso, ¿no? La falta de emisión de la carta de porte, porque como yo les decía, es un documento más, es un documento adicional que sirve para verificar ese transporte de la mercancía, pero con los temas marítimos sí es muy estricto. Entonces, yo tuve un caso, precisamente una empresa no recuerdo si fue hace dos mundiales, fue una empresa que mandó importar balones de China para una promoción. Y bueno, ya, llegó el barco, llegó el contenedor, etcétera, etcétera. No sé qué dato no coincidía de la carta, de alguno de los documentos no coincidía, y no coincidía por una palabrita, algo. El punto es que no se pudo descargar el contenedor y los balones estuvieron allí atorados, me parece que 2 meses, una cosa así. Bueno, hasta se echaron a perder. Entonces, por eso es tan importante de pronto, en algunos casos, verificar que la información, si bien es cierto, a lo mejor no es necesario que sea exacta, pero verificar si existen otros documentos que tengan que coincidir con la carta de porte o con el contrato o con otro documento para poder, de alguna manera, sobre todo en comercio exterior, poder destrabar ya sea la importación o la exportación de la mercancía. Eso es algo que también hoy vamos a tocar. Entonces, aquí viene una parte bien delicada. Es obligación de los permisionarios del Servicio de Transporte Federal de Carga, dice aquí, emitir por cada embarque una carta de porte debidamente requisitada con determinadas características que cumplan con la legislación que vamos a ver, que es la legislación en materia de autotransporte, y también vamos a ver que se ajusten a ciertas disposiciones que ya publicó el SAT en resolución miscelánea. Pero aquí lo importante es esto. Por cada embarque se emite una carta de porte. Entonces, esto es lo que ya está metiendo en jaque a las empresas freteras, porque me dicen, a ver, cuando dice ahí por cada embarque, Penny, a ver, por ejemplo, las empresas de paquetería. Se carga la camioneta, por ejemplo, con un montón de paquetes, ¿no? Que la cajita, que el paquete, que el sobre, que no sé qué. Y sale la camioneta y comienza a entregar, a hacer su reparto en distintos domicilios para distintas personas. Entonces, quiere decir que por cada entrega yo necesito generar una carta de porte. Y la respuesta es sí. Sí, porque son destinatarios distintos. A ver, pero por ejemplo, si fuera a lo mejor
es una empresa, me pasó con Le Pain Quotidien, ¿no? Dice, nosotros hacemos pan, ¿no? Entonces sale de la panadería, literal, el producto, el pan, a repartirlo a los restaurantes, pero es la misma razón social, digo, entonces ahí, sí vamos a hacer como varias entregas, pero digamos es el mismo cliente. Tendríamos que hacer varias cartas de porte y aquí es diferente porque como es el mismo, es un solo emisor y un solo receptor, lo que cambian son los puntos de entrega. Aquí vamos a ver que la versatilidad del documento electrónico es que sí podríamos hacer una carta de porte, pero nada más le vamos agregando destinos. Entonces, a ver, dependiendo del tipo de operación, es como funciona este complemento. Por eso es que hay que tener cuidado, porque sí hay casos donde no va a haber otra más que hacer una carta de porte por cada entrega, pero va a haber otras donde sí se puede hacer un solo documento y agregarle nodos de información. Eso es algo que vamos a checar, ¿no? Pero sí, la regla básica es esta. Ahora, ¿quién establece las reglas con el tema del transporte vía terrestre? Que es miren, es uno de los que yo voy a tocar más hoy porque es del que más se ha preguntado y el que más conflictos está generando. A ver, quien establece las reglas es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Eso es básico, porque si bien es cierto, el SAT hizo como el formato de la carta de porte, o sea, en cuanto a que es un formato electrónico, el contenido ya no es como idea del SAT, o sea, ya es por un tema con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Incluso en varias de las juntas había preguntas que el SAT directamente le hacía a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Oye, ¿por qué siguen esto? ¿O esto hay opción? Y vamos a ver que algunas de las preguntas que hoy traigo, que nos contestó fue la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Entonces, ojo con eso. Por eso les digo, a ver, hay que ver el origen del uso de este documento porque las reglas del contenido son de acá, de Comunicaciones y Transportes. Entonces, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha aprobado los formatos anteriores de lo que se conoce como carta de porte para que los transportistas supieran cómo se llena, qué contenido debe de tener ese documento y el fundamento del uso de esos documentos. Aquí yo les puse los fundamentos porque si se fijan, la mayoría de las disposiciones no son fiscales. O sea, tenemos a la Ley de Caminos y Puentes Federales, a la Ley de Vías Generales de Comunicación, al Reglamento de Autotransporte Federal de carga y de servicios también auxiliares, al Código de Comercio y bueno, también a la resolución, pero a ver, si analizamos son más las disposiciones de otra índole que la fiscal. Por eso hay que tener cuidado, porque entonces me ha tocado escuchar, incluso leer, ¿no? En redes sociales, que existen atribuciones, por ejemplo, fiscales, ¿no? Que dicen, no, es que si no llenan la carta de porte no es deducible, o que si no llegan la carta de porte que el costo de ventas. A ver, no, a ver, ya estamos revolviendo cosas que no son. Ese documento sirve expresamente para proteger la mercancía que se mueve del punto A al punto B. Nada más para eso. No tiene otra función. ¿Y por qué hago tanto hincapié en eso? Porque una vez que se entrega la mercancía, ya, el documento, digamos, no digo que se autodestruye, pero es un documento que deja de ser efectivo, deja de incluso hasta de ser necesario, una vez que se entrega la mercancía. Entonces, ojo con eso, o sea, la vigencia, la validez es precisamente por el traslado. Entonces, la carta de porte, o incluso también se le ha llegado a conocer como carta de traslado, acredita el transporte o circulación de cualquier clase de bienes o mercancías, sí, por parte de transportistas que tienen este permiso, ¿no? Para circular por carreteras federales, y por eso es que uno de los giros que más utilizaba este documento, pues son los del giro del transporte, porque por cada viaje que ellos hacen, como la autoridad los puede detener para verificar qué llevan y a dónde lo llevan y por qué lo llevan, pues la carta de porte era o es más bien el documento que acredita que pueden circular y que pueden llevar tal o cual mercancía de un punto a otro. Entonces, a ver, este documento es bien interesante. Es un documento en diario oficial donde precisamente la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dio a conocer, fíjense,
Este data es del 15 de diciembre de 2015. Aquí se publicó, digamos, el machote de lo que viene a ser la carta de porte en papel y el fundamento de por qué de su contenido. Hubo un curso donde me decía un asistente, me decía, oiga, contadora, pero es que este es un formato viejito. Pues sí, claro, o sea, de 2015, bueno, viejito relativamente, ¿no? Cuando todavía, fíjense, 2015, cuando éramos felices y no lo sabíamos, ¿no? Porque podíamos salir a cualquier lado, los cursos eran presenciales y éramos libres y abrazábamos y apapachábamos, ahora ya no, pero bueno, éramos felices y no lo sabíamos. Pero me decía un asistente de un curso, me decía, no, es que fíjese que ese machote, que ese público, que es este que estamos viendo acá, después nosotros le agregamos, por ejemplo, abajo, le agregamos el contrato y le agregamos, o sea, lo hicieron como más a su operación y nos quedó muy padre, contadora. ¿Y qué cree? Pues si quiere, pues se los podemos compartir. Y a ver, algo muy importante, este es como el machote base, ¿no? O sea, a ver, eran como, digamos, los datos mínimos. Ya lo que tú le agregaras, ya, está bien, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado porque este machote dejó de tener vigencia, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cualquier cosa que de pronto te vendan, porque he visto aplicaciones que dicen, oye, es que te voy a generar una factura, entonces le agregamos aquí la carta de porte y le agregamos el contrato y le agregamos. Si no se ajusta a lo que es el complemento de la carta de porte, no te va a funcionar, porque el documento ya es totalmente electrónico. Entonces me voy a regresar acá y ahorita contesto pregunta. Entonces, bueno, para que veamos el fundamento básico, ¿no? De por qué es así. El artículo 74 del Reglamento de Autotransporte Federal y Servicios Auxiliares nos indica qué información debe de contener la carta de porte. Entonces, nada más para enumerarla. Dice, bueno, denominación social o nombre del transportista, los domicilios, el nombre y el domicilio del destinatario, descripción, ¿no? De la mercancía, ¿no? Incluyendo el tema del peso, ¿no? El cobro del servicio, la fecha de expedición. Y hay un punto ahí 7 interesante, dice lugar o fecha o plazo en el que se hará la entrega. Pues es que vamos a ver que de pronto el documento electrónico hace esas preguntas. Entonces, a ver, esa información que si observamos, ya la carta de porte ya la concebía, o sea, tampoco no estamos inventando el agua tibia. ¿Qué fue lo que pasó? A ver, aquí lo que tenemos es que tenemos la limitante del espacio del papel. Si te fijas, bueno, sí está el origen, tenemos acá el destino, la información de fechas, pero bueno, la limitante del papel de pues, lo que quepa, ¿no? En el renglón. Igual con el tema de las mercancías. Cuando eso se transporta a un documento electrónico, ya no tenemos la limitante del papel o la limitante del espacio. Entonces, lo que pasó es que varios de estos datos, por ejemplo, en el tema del domicilio, a ver, bueno, domicilio ahí, pues lo que te quepa, ¿no? Pero no, en el documento electrónico, a ver, en el domicilio, pues sé más específico, calle, número, no sé, referencia, colonia, entonces, obviamente, al no tener esa limitante, podemos solicitar más datos de cada rubro. Y eso es lo que hizo que creciera este documento en su versión electrónica. Igual con el tema del desglose de las mercancías, lo vamos a ver, porque bueno, aquí tú dices, bueno, pues aquí me caben, no sé, 4 mercancías, 5, o genérico, que es lo que muchos hacían. Por ejemplo, dice alguien, voy a transportar artículos de papelería. Entonces aquí en lugar de ponerle lápices, plumas, blogs, reglas, ¿qué decía? Artículos de papelería y ya, ¿no? Para no entrar en ese desglose. ¿Qué es lo que ocurre con la versión electrónica? No, a ver, la versión electrónica ya no no te cabe. Entonces, lléname artículo por artículo. Y dices, wow, ¿y es eso? Porque de pronto dices, no, es que inventaron nuevos renglones. No. Lo que pasa es que los pueden hacer más extensibles, con más detalle, porque ya no está la limitante del papel. Bueno. Les estoy poniendo, también aquí viene el artículo 10 del reglamento sobre pesos, dimensiones, porque precisamente si es un dato importante este tema del peso, vamos a ver por qué.
Y bueno, para el Código de Comercio también es importante tanto la información de la cosa que se transporta como la información del servicio, o sea, cuánto cuesta el servicio. Por eso aquí viene descripción del servicio, importe, ¿no? Del servicio de transporte, porque yo te comentaba, a ver, antes del documento electrónico, antes del CFDI, se utilizaba esto como factura para poder cobrar el flete. Entonces, por eso es que de pronto el Código de Comercio considera también para esta clase de servicios que es útil esta clase de comprobante. Pero a ver, ahorita para contestar preguntas, es muy importante que veamos el formato en papel. Miren, para poder entender el formato electrónico tenemos que comprender primero el del papel. Para ver entonces, a ver esto, ahora en qué se convirtió. Y entonces nos van a ir cayendo muchos veintes, incluso de la información obligatoria o no, porque algo que han criticado mucho, y eso, yo desde que vi, miren, a nosotros en Amity es la asociación mexicana que agrupa a todos los desarrolladores de tecnología, y yo soy la coordinadora fiscal. En Amity, como agrupamos a muchos PACs, el SAT nos mandó el previo de la carta de porte para que comenzáramos a analizar el desarrollo electrónico que tenían que hacer todos los sistemas. La primera versión que a mí me llegó, cuando yo la vi, yo para poderla entender, acuérdense que yo no soy ingeniero, entonces para poderla entender la tuve que imprimir, ¿no? Y ahí ya empiezas ahí a verla. Al imprimir la primera versión, estamos hablando que me salieron 120 páginas de datos, de información. 120 páginas. Ahí yo entendí que dije, no, este está largo. Así es, trae mucha información. Ahora, ¿por qué tantas páginas? Porque hay información, o sea, viene como por segmentos. Y sí, esto mismo te lo va a preguntar cuando el transporte sea férreo, cuando el transporte sea por avión, cuando sea por barco. O sea, y entonces obviamente eso hace que crezca, ¿no? El formato, pero aún así son muchos datos. Entonces, una de las primeras cosas que yo dije, bueno, ¿y a poco todo esto se tiene que llenar? O sea, es obligatorio. Y no, vamos a descubrir que hay nodos obligatorios, pero también hay nodos opcionales, ¿no? Y bueno, te ayuda a entender mejor por qué es flexible el comprobante. Ahora, ¿por qué no todos los nodos son obligatorios? La respuesta la tenemos aquí. Si ustedes observan, donde viene abajo los datos de el origen y el destino, y viene abajo ya la descripción de la mercancía, si tú revisas donde dice peso, metros cúbicos o litros, ahí dice estimados. Ojo con eso, estimados. Como te decía, a ver, este es un documento que nada más va a amparar el transporte. Nos va a dar una idea de qué se transporta y a dónde se lleva, punto. Por lo tanto, varios de esos datos pueden ser estimados, por no decir inventados, ¿verdad? Pueden ser estimados. Entonces, ¿por qué lo comento? Porque hay gente que ya le encontró un conflicto a este comprobante porque forzosamente va a querer que amarre con una factura. Y perdón, para efectos contables de deducción, sí, a ver, si se vende un artículo, vamos a regresar a la empresa de la papelera, ¿verdad? Le va a entregar al cliente los artículos de papelería que compro. Ok, te voy a mandar el tráiler, ¿no? Con los artículos, ok. Para el transporte, yo voy a hacer una carta de porte. Para el transporte, con datos estimados. Sí. Pero para efectos de tu deducción, de tu control de inventarios, del análisis del costo de venta, perdón, pero para eso te voy a hacer otro documento que se llama factura, donde viene ya desglosado exactamente qué artículos te vendí. Entonces, o por eso no hay que confundir, porque hay gente que dice, no, es que esto me tiene que amarrar con la factura. No precisamente. No precisamente, ¿por qué? Porque toma en cuenta que este documento lo hace la persona que transporta, que es distinta a veces a la persona que enajena, a veces es distinta. Entonces, puede ser que la persona que transporta, pues, a ver, ellos no están en tu computadora ni en tu oficina viendo qué les vendiste a la empresa, no, ellos al final son un externo, llegan, recogen los artículos, los suben a su camión y se los llevan. Por eso se permiten valores estimados, porque nada más sirve para eso. Ya para otro tipo de fines, para eso se hace una factura en forma, ya, bueno, ya la factura ya se supone que ya lleva la cifra exacta. Entonces,
Bueno, acá me está llegando una pregunta. Dice, buen día, contadora. Es que no vi el nombre. Juan Tomás Espinosa dice, según el SAT, dentro de sus preguntas y respuestas, sí, frecuentes, argumenta que no sería deducible el CFDI de ingresos si no contiene el complemento de la carta de aporte. Sí, no, yo ya me chuté el catálogo. Sí, sí, entiendo que la página del SAT dice muchas cosas. Su catálogo de preguntas, bueno, incluso lo han estado cambiando. Llevan como 4 veces que lo modifican. Vamos a ver por qué. Y efectivamente, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado con todo lo que leemos, porque precisamente por lo que hemos leído es que le estamos colgando atribuciones al documento que no tiene. Y ahorita te voy a contestar, Juan Tomás, porque, no solamente es mi opinión, te lo voy a fundamentar, y creo que con el fundamento de verdad, vamos a darle la categoría al documento que estamos analizando. Por eso lo estoy viendo despacito, por eso te quise mostrar la versión oficial, la del diario oficial en su momento, porque de aquí nace el complemento electrónico, así de sencillo. O sea, cuando la Secretaría de Comunicaciones le dijo al SAT, a ver, vamos a hacer la carta de porte, le dijo, a ver, parte de acá, porque ese es el documento oficial que ya utilizan los transportistas. Sí, y sí, de aquí se partió. Ahora, y lo voy a fundamentar, lo vamos a ver. ¿Saben qué pasa también? Que la versión electrónica, acuérdense que la versión electrónica se publica un estándar. Que bueno, la gente que no es ingeniero, de pronto cuando ve ese archivo, que por cierto es un PDF, pues sí, no está tan fácil de entender, aunque sí medio ya le agarramos la onda, ¿no? Pero digo, es muy raro que el usuario final, ¿no? O el cliente, ¿no? Analice esa clase de documentos. Yo por lo general en los cursos sí se los pongo, sí se los muestro para que vean de dónde nos basamos para saber si un renglón es obligatorio o no, o cómo se llena. Pero cuando ya lees el estándar tecnológico, que es, digamos, esto mismo, pero para cómo hacer el desarrollo, el programa, ¿no? El sistema, entonces descubres también muchas cosas. O sea, descubres incluso el por qué el documento se comporta de cierta manera. El tema es eso, que no toda la gente lee toda la disposición, no lee todos los documentos, y de pronto dice, no, pues es que la pregunta o la página, ¿no? del SAT decía tal o cual, ¿no? Entonces, vamos a ser precisos con esto para encontrar entonces el fundamento adecuado. Vimos entonces que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes nos regula el transporte de carga público, ¿no? Ok. Y que bueno, ya de dónde viene esta obligación de que las empresas transportistas pues portaran, ¿no? una carta de porte por cada servicio. Sin embargo, existe también un transporte privado de carga. Es decir, estas empresas que dicen, bueno, por ejemplo, Coca-Cola, Jabones La Corona, que dicen, bueno, yo fabrico mis productos y yo los entrego, ¿no? Los distribuyo con mi propia flotilla de camiones, es el transporte privado de carga. También dice, cuando las mercancías nacionales forman parte de sus activos, ojo, dice, sin que por ello se genere un cobro, porque a veces ese flete no se cobra, es parte de, ¿no? Y dice aquí, y utilicen caminos y puentes de jurisdicción federal, también hay que acreditar el transporte de esas mercancías, igual con un CFDI. Entonces, aquí hay algo bien interesante. Al final, tanto para el transporte público como para el transporte privado, se requiere generar un CFDI para empezar. Y número 2, hay una regla miscelánea que es la que indica el cómo, es la que obligaría entonces en un momento dado a agregarle a ese CFDI el complemento de la carta de porte. Ahorita la vamos a analizar. Y ahí es donde entra en acción el SAT. Porque quien dice que se llena, pues es Comunicaciones y Transportes. Pero, ¿cómo? Pues entonces en este caso es el SAT. Pero, a ver, con una limitante. Y aquí está el fundamento principal del documento. El artículo 29 del código es el que regula la emisión de comprobantes electrónicos en este país. Aquí están las reglas básicas de emisión. Dice aquí que el SAT, mediante reglas de carácter general, puede establecer, ojo, facilidades administrativas para que los contribuyentes emitan sus comprobantes digitales. Ok.
Dice más adelante, dice, de igual forma, a través de las citadas reglas, podrá establecer las características que servirán para amparar el transporte de mercancías y también para amparar operaciones con público en general. Entonces, a ver, ¿a qué se refiere este artículo? A ver, cuando se transporten bienes, no importa si es por servicio público o transporte privado, se necesita hacer una carta de porte. Eso ya nos quedó claro. ¿Sí? Ok. ¿Qué debe de contener esa carta de porte? ¿Cómo se llena el machote? A ver, las reglas las emite Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que el contenido. Pero ya físicamente cómo se llena, el SAT puede establecer las reglas de dónde se va a llenar o cómo se va a llenar. Pero el chiste es de que se haga una carta de porte. Antes se llenaba en papel, ahora se llena en un documento electrónico. Y no es cualquier documento electrónico, porque si no existiera esto, la carta de porte sería como una adenda, ¿no? Abierta, ¿no? Que cada quien llenara pues, como Dios debe entender, ¿no? Con la información básica. Pero para que no quedara como abierto, por eso es que el código dice, no, a ver, hay que cerrar, que exista un machote, ¿no? General, ¿no? Una base, una estructura, la misma para todos, y eso lo va a decir el SAT. Por eso el SAT publica el complemento. Pero entonces hay que tener cuidado aquí por lo siguiente. El complemento de carta de porte, y ojo, esto lo estoy sacando de las guías del SAT, se puede anidar en un comprobante de traslado o en un comprobante de ingreso. Y digo, se puede. Por eso es importante leer el contexto de todo lo que se publica, porque efectivamente, preguntas y respuestas del SAT dicen no. Se tiene que llenar en una factura de ingreso o en un comprobante de ingreso, y si no, no es deducible. A ver, me voy a regresar acá. Perdón, pero, a ver, SAT, esta atribución no te la da código, ¿eh? Código lo único que dice es que me indiques que el tema del transporte de las mercancías, ¿dónde puedo llenar esa información? Y sí, en un complemento de carta de porte, y puede ser en un documento de ingreso o de traslado. Sí, está bien. Aquí el código te permite eso, o sea, pero en ningún lado el artículo 29 establece lo que tú dices en tus preguntas, que si no llenas la carta de porte en un comprobante de ingreso, la operación no es deducible, porque aquí no está limitando la deducción. ¿Por qué? Porque la carta de porte no es para deducir, la carta de porte es para amparar el trayecto de una mercancía del punto A al punto B, punto. Para eso es. Porque incluso la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en una pregunta que se le hizo, dice, no, es que nada más es para el transporte, o sea, ya. Es decir, si de pronto la autoridad quiere verificar, por ejemplo, ¿no? Que cuando se vende el producto se emita la factura, esa es otra clase de revisión. Y es otra clase de autoridad la que revisa eso. O sea, no. Por ejemplo, la Guardia Nacional no puede llegar a hacer una auditoría de expedición de comprobantes fiscales, por ejemplo, ¿no? Dicen, no. Dice, acá nosotros estamos para otra cosa. Entonces, acá no lo establece. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque ya nos pasó con el complemento de pagos. ¿Se acuerdan que con el complemento de pagos, es que si no llenas el complemento de pagos, entonces no va a ser acreditable el IVA y no va a ser... A ver, espérame, no. Tuvieron que modificar el Código Fiscal de la Federación para hacer válido el complemento de pagos. Y eso fue apenas hasta este año. Porque no existía. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pasa exactamente lo mismo. Aquí sí, el Código Fiscal reconoce la existencia de que debe de haber un comprobante para el transporte de las mercancías, pero hasta ahí. No establece otro candado que diga que si ese comprobante no se emite, o si no se emite en un CFDI de ingreso, la operación no, porque las reglas de deducción ya las estableció la ley de impuestos sobre la renta, las de acreditamiento de IVA, pues las establece también la ley del IVA, obviamente basándose en el 27 de renta, y no hay una disposición que lo limite o que lo mencione, y donde la ley no distingue, nosotros no tenemos por qué distinguir. Por eso es que es muy peligroso eso que hizo el SAT.
Y ya están conscientes, porque dicen, él dice, no, pues es que lo tienes que anidar en uno de ingreso. A ver, no, aquí estoy leyendo la guía, porque eso incluso se los mostramos. La guía dice que sí. A ver, ¿y por qué sí? Porque ya lo comentamos, porque hubo una época